Hola, mi nombre es Fabiana Lozada Morales, soy estudiante del grado 10º del Colegio Jean Piaget y hoy voy a hablarles sobre el movimiento naturalista. Primero, el concepto. Este movimiento surge a finales del siglo XIX y durante los años que estuvo se trató de dar más importancia a lo material que a lo espiritual, porque durante esta época ocurrieron muchos cambios económicos, políticos y sociales. Este es un estilo artístico y literario en el que los autores se basan en el ser humano y en su entorno para mostrar la realidad objetiva durante esta época. Émile Zola nació en Francia y vivió durante los años 1840 a 1902. En 1868 fue cuando esta persona hizo por primera vez o nombró por primera vez la palabra naturalista. Él es el fundador de este movimiento y cuando utilizó este término fue en su novela experimental en la que explicaba las causas de los males sociales con el fin de contribuir a la reforma y al progreso de esta época. Geográficamente, ya para el año 1870 el movimiento surge en Francia, para después de expandirse a países europeos como Alemania, Italia, Gran Bretaña, Rusia y España. Después a países hispanoamericanos como Puerto Rico, Chile, México, Venezuela y por último Estados Unidos. Hechos históricos. Durante este siglo se enfrentaban dos grandes tendencias, el realismo y el romanticismo. A partir de esto nace un nuevo concepto, el del naturalismo, que es influenciado por obras científicas y sociológicas del positivismo de Colmet, un filósofo, el evolucionista de Darwin y la genética de Mendel. En 1873, la obra de Émile Zola, Thérèse Requiem, es considerada como el inicio del naturalismo. Al mismo tiempo, se considera que en esta obra el naturalismo designa estética literaria, ya que se toma como objetivo la vida sensible basada en la observación. En 1876, este movimiento cambia los métodos de enseñanza. Aquí se deja de aprender todo de memoria y se pasa a la ciencia experimental. Además, se da mucho más importancia o se presta más interés a la cultura. En 1881, la obra Desheredada en España busca la objetividad absoluta y se interpreta la realidad desde el punto de vista científico. Ya en el año 1890, todo el mundo empieza a reaccionar en contra de este movimiento, dando a conocer que es tiene más importancia el espíritu frente a lo material. Ya en el año 1905, las nuevas obras superan al determinismo y el nuevo motivo o centro de la escritura es la salvación del alma por la fe. Filosofía. En este movimiento se basan en la interpretación de las leyes de la naturaleza. Se posee una visión de la naturaleza que está bajo el concepto de evolución debido a los constantes cambios que tiene la naturaleza a través de los años. Además, se sigue la doctrina del determinismo. Pues, si no lo saben, el determinismo dice que todo es una consecuencia y por esto todo es predecible. O sea, esto quiere decir que si se conoce un efecto, es muy probable que se pueda causar o se pueda conocer la causa, perdón. Listo. En esta doctrina, el naturalismo postula los orígenes de los problemas humanos, su genética, su entorno social y material, Según el naturalismo, todo es real. Esto quiere decir que todo tendrá una explicación científica. Aquí es donde se incrementa o se agrega a la filosofía la ciencia experimental como un nuevo pensamiento. La ciencia experimental se basa en
en los principios de observación, objetividad y precisión. Socialmente, durante este siglo o esta época se surgen las nuevas clases sociales que se fundamentan en la igualdad ante la ley. Aunque fueran iguales ante la ley, aún se mantenía una gran diferencia entre clases sociales. El término burgués ahora hace referencia a comerciantes que no están bajo el dominio feudal. Y pues el feudal es un sistema político y social basado en las relaciones de vasallaje, o sea, una relación de vasallaje es entre los vasallos y los señores feudales. La primera clase o la más alta es la alta burguesa y entonces ellos controlan la industria, la banca, el comercio y los cargos más altos administrativos del Estado y pues también tienen poder militar, ya sea por casamiento o por tierras. Luego sigue la burguesía media. En esta burguesía están todos los profesionales, los abogados, los ingenieros, los intelectuales, los profesores, comerciantes y los agricultores y ganaderos. Cabe destacar que los agricultores y ganaderos que formarán parte de la burguesía media eran porque ya tenían una gran cantidad de tierras o pues de agricultura y ganaderos, o sea, eran personas ya acomodadas. Por último está la pequeña burguesía. En esta están los pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios de nivel bajo. También se les llama proletarios, pero resulta que los comerciantes, artesanos y funcionarios están en un paso más arriba de las personas que tenían que trabajar en las fábricas o los obreros. Económicamente, durante este siglo o durante el siglo XIX ocurrieron las dos primeras grandes revoluciones industriales. La primera está del año 1760 al año 1840. Durante esta revolución ocurrieron grandes avances en el transporte, se mejoró la productividad y la renta por cápita, al igual que la creación de tecnología y científicos. Y como nueva disciplina se originó la publicidad. La segunda, que es de 1870 a 1840, aquí entra la época del naturalismo. En esta etapa, el sistema económico que tomó fuerza fue el capitalismo y de esto se expandió a varios países y de aquí salieron las potencias industriales y económicas, o sea, algunos países que fueron potencias es Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. Cabe destacar que para esta época en Europa es la primera vez que se consigue un equilibrio económico y países como Inglaterra y Francia empiezan a proporcionar productos manufacturados. Además, la burguesía en esta época trataba de alcanzar más poder político, ya que todo el poder económico le pertenecía. Culturalmente, el naturalismo es un movimiento artístico y estético que se encarga de reproducir las producciones de la naturaleza. Esto es lo que se pensaba culturalmente. Culturalmente se basa más en las obras como las pinturas y la literatura. Yo creo que esto sería todo. Muchas gracias por su atención.